Hola mis bullos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Black Belts Podcast, en donde van a escuchar experiencias de grandes artistas marciales y cómo esta práctica les ha cambiado sus vidas. El día de hoy nos acompaña Alejandro García, Daichi Han de la Bujinkan en el Jihi Ryu Dojo de Buenos Aires, Argentina. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, primero que nada quiero mandar un abrazo enorme a la gente de Colombia. Espero que se encuentren muy bien. Estimo mucho a toda la gente de Colombia. He viajado en varias oportunidades allá a dictar seminarios y en particular existe algún tipo de idiosincrasia bastante parecida a los argentinos, entonces uno se siente muy bien, se siente como en casa estando en Colombia. Así que gracias a vos por esta nota y un abrazo enorme y que salgan pronto de todos los problemas que estamos todo el mundo, ¿no? Ojalá que todo salga bien. Un abrazo enorme y bueno, nada, comenzamos con la nota. Bueno, entramos en materia. Alejandro, ¿por qué las personas deberían entrenar artes marciales? Creo que las artes marciales son una herramienta fundamental para el desarrollo humano, para el crecimiento individual y también para el crecimiento general de las personas. Las artes marciales aportan cultura, aportan desarrollo intelectual, autoconocimiento y por sobre todas las cosas lo considero como una herramienta para huir del temor. Creo que las personas que hacen artes marciales comienzan a hacer artes marciales debido a cierta, yo creo que en general, ¿no? Hay una coincidencia, por haber hablado con muchas personas, hay una coincidencia en que de alguna forma queremos escapar de miedos inconscientes tal vez. Entonces es una buena herramienta, te pone el budo por sobre todas las cosas, te enfrenta a esos temores y te da herramientas para poder enfrentarlos sin temor. Creo que por sobre todas las cosas te pone en la mano la espada de la sabiduría para cortar con esos temores. Creo que es una gran herramienta para la sociedad por ese tipo de razones. Interesante esto que dices, Alejandro. Y es que tú puedes ver que en algunos practicantes de artes marciales con el tiempo se van volviendo muchísimo más seguros. Y así como lo dices, enfrentar esos temores que alguna vez tuvimos y salir adelante para tener un mayor crecimiento personal. Bueno, y vos, Alejandro, ¿cómo y por qué iniciaste a practicar artes marciales Bujinkan? Bien, creo que tenemos que remontarnos a primero por qué inicié en las artes marciales. Yo comencé en las artes marciales en 1980, tenía 9 años y creo que inicié por temor, como lo dije, como lo insinué anteriormente. Yo vivía en un barrio bastante picante y me peleaba día por medio, me tenía que defender. Entonces ahí inicié en las artes marciales para saber cómo defenderme. Luego en Bujinkan en el año 87 me inicié, en el 88, perdón, febrero del 88 comencé, porque en el año 87 se hizo un boom del tema ninja en Argentina y había películas, series. Una de las series que más recuerdo es Maestro Ninja y era algo muy atractivo. Por sobre todas las cosas yo tenía ganas de entrenar un arte marcial, no sé por qué berretín, en el cual se vista de negro. Tal vez porque era admirador de Bruce Lee. Bruce Lee en las películas tenía un trajecito negro, un ambo negro.
Entonces tal vez por eso. Y busqué y cuando encontré ninjutsu, que fue por casualidad, unos amigos me dijeron vamos a entrenar ninjutsu, fuimos con ellos a ver una clase, yo me inscribí y ellos jamás se inscribieron. Como que fue una forma predestinada de llevarme a mí. Y vestían de negro, entonces eso es raro, pero bueno, eso es lo que me atrajo primero. Y después, bueno, quedé enamorado. Al principio lo hice por el entrenamiento, por defensa personal, y después quedé totalmente fascinado con su filosofía. Uno a los 16 años no le presta demasiada atención a la filosofía, pero posteriormente, a medida que íbamos profundizando en el estudio, iba teniendo un atractivo filosófico que me llamó mucho la atención. Y así es que muchos empezamos a hacer las cosas que nos atrapan y nos apasionan, simplemente por curiosidad. Lo importante es atrevernos a dar ese primer paso y empezar. Alejo, ¿y vos antes de entrenar Bujinkan practicaste algún otro arte marcial? Que si entrené artes marciales antes de Bujinkan, sí. Siempre entrené artes marciales, a partir de los 9 años que me fascinaron las artes marciales. Para protegerme entrené antes y durante el entrenamiento de Bujinkan también. Nunca dejé de entrenar otros artes marciales hasta que, bueno, me absorbió por completo la Bujinkan. Entrené taekwondo, entrené karate, entrené boxeo. Boxeo me gustó mucho, entrené bastante tiempo. Entrené kickboxing. Pero por sobre todas las cosas lo que entrené paralelo a Bujinkan fue Tenshin Shoden Katori Shintoryu. Entrené aproximadamente 5 años. Katori me aportó mucho conocimiento sobre las armas, dinamismo y entender algunas lógicas. No me gustó tanto como Bujinkan el uso de las armas, pero era bastante atractivo y dinámico, tenía un movimiento rítmico muy interesante, pero siempre quedaba en la superficie. Nunca alcanzó la profundidad que se alcanza en el estudio de las armas desde la perspectiva de Bujinkan. Suena interesante, nunca había escuchado esa última disciplina anteriormente. ¿Cómo fueron esos primeros años de entrenamiento? Bueno, en aquella época no teníamos, acá en Argentina, ¿no? Me refiero, no teníamos demasiado conocimiento técnico, demasiado kata, demasiadas formas, no teníamos el conocimiento de los ryuha. De hecho, cuando yo comencé en Bujinkan, se llamaba Bujinkan Dojo Togakure Ryu Ninpo Taijutsu, la escuela. Todavía no había alcanzado el nombre de Bujinkan Budo Taijutsu. El entrenamiento era muy duro. Entrenábamos mucho ejercicio físico, mucho endurecimiento de los puños, de los brazos, de las piernas. Entrenábamos con makiwara, sosteníamos guías telefónicas que son como libros apoyadas en las paredes y golpeábamos con los puños las guías. Nos hacían meditar arrodillados en el piso con bastones, con bo cruzados en las tibias. Estábamos durante media hora, 20 minutos, así con los bastones en las tibias meditando. O sea, era un entrenamiento bastante duro. Hasta que por fin mi ex profesor hizo algunos viajes a España, a Japón, y comenzó a traer información fidedigna para poder entrenar. En 1991 vino por primera vez Pedro, mi maestro, a la Argentina, y eso fue maravilloso. Cuando lo conocí fue deslumbrante, con el mismo carisma que lo caracteriza siempre a Pedro.
y a partir de ahí cambió bastante el entrenamiento porque teníamos muchas más herramientas de conocimiento. No dejó de ser duro hasta que en alguna época, no sé qué año, 95, 96, cambió incluso Sensei la forma de enseñar, un poco más suave, y ahí se empezó a suavizar un poco el entrenamiento. Pero los primeros años fueron bastante duros, fuertes. Esos inicios fuertes, duros, físicos, es algo que ha caracterizado también nuestro arte cuando iniciamos de pronto. Tal vez en esas épocas, digamos, finales de los 90, no había tanta información como hay ahora y era muchísimo más duro viajar. Entonces, lo que hacían los maestros, podemos deducir, es que complementaban mucho del entrenamiento Bujinkan con una exigencia física muy fuerte. Y además de eso, en esa época, Hatsumi Sensei igualmente era muchísimo más joven y podía dar unos entrenamientos muchísimo más fuertes. Pero a medida del tiempo que va pasando, como todos, vamos superando como esa parte física y vamos llevando nuestro entrenamiento a otros niveles. Bueno, Alejandro, ¿cómo fue ese primer viaje a Japón? Mi primer viaje de entrenamiento a Japón no lo voy a olvidar jamás. Estuve muchos años de entrenamiento hasta poder hacer mi primer viaje. Y como pasaron tantos años sin poder viajar por cuestiones económicas y por tener hijos, hasta poder hacer mi primer viaje, cuando lo hice fue algo que yo siempre creía que cada viaje que hago siempre puede llegar a ser el último. Entonces, como fue mi primer viaje, dije, lo tengo que disfrutar a pleno, tengo que entrenar todo lo que pueda. Me quedé 24 días en Japón, sin contar los días de viaje. Y el dinero que llevé lo dividí en 24 días para poder administrarlo correctamente. Y como había en esa época había muchos entrenamientos en dojos particulares, aparte del Hombu Dojo, había muchos entrenamientos, entonces lo dividí de esta manera. Un día entrenaba 4 clases, al siguiente 3 clases, al otro día 4 clases, al siguiente 3 clases y así. Entonces, como el dinero estaba bastante justo, los días que entrenaba 4 clases comía una sola vez y los días que entrenaba 3 clases comía 2 veces. Y esto me llevó a una pérdida de más o menos entre 11 y 12 kilos de peso. Cuando volví a la Argentina pesaba 59 kilos, eso no me olvido más. Hay fotos que muestran lo flaco que estaba cuando volví. Pero bueno, entrené muchísimo y fue algo maravilloso ver a Sensei en su país, fue algo formidable. A Sensei lo vi en el contexto de un Taikai en Argentina en el año 1993. Fue algo muy loco ver. Para nosotros en aquella época había mucha mística respecto del ninjutsu, o sea, lo que veíamos en las películas, no había internet, no existían solo revistas, libros y películas, y lo que veíamos en las películas para nosotros era eso, exactamente eso. Entonces había mucha mística y tener ahí en nuestra presencia a un ninja real era algo que la piel se me ponía de gallina. Yo en ese tiempo tenía 21 años, 22 años aproximadamente cuando llegó Sensei. Y para mí fue ver, aparte de ver a un ninja, fue la sensación de ver a un gran maestro, un sabio. Yo en aquella época, a partir de los 17, 18 años, yo empecé a buscar algún trasfondo muy espiritual. Me inicié en la organización de la enseñanza de Confucio y Mencio,
y estaba muy imbuido en todo lo que es la filosofía oriental. Entonces, cuando vi a Sensei, tal vez influenciado por eso que estudiaba, me sentía en presencia de un hombre sabio. Particularmente Sensei ese Taikai, tal vez se debió a eso también, habló muchísimo sobre la vida, muchísimo sobre la humanidad. De hecho, mi maestro Pedro, que en aquel tiempo no era mi maestro, hizo un libro a raíz de todo lo que habló Sensei y lo llamó Pensamientos de Hatsumi Sensei o algo así, no me acuerdo el título. Y era un libro solamente de frases y pensamientos de Hatsumi Sensei, así que imagínense en qué estado filosófico estaba Sensei ese año, que habló muchísimo. De hecho, el Taikai Argentina, Sensei lo tituló el Taikai de Buda. Fue muy interesante ese año. Debió haber sido brutal estar en ese Taikai de Hatsumi Sensei pues, en Argentina, que creo que fue el único país latinoamericano en el que estuvo haciendo esto un tiempo atrás. Bueno, Alejandro, ¿y vos qué has aprendido bajo la tutela del maestro Hatsumi Sensei? Sobre qué he aprendido bajo la tutela de Hatsumi Sensei. Bien, yo puedo expresarme que he aprendido como alumno de la Bushinkan, que he aprendido como discípulo de la Bushinkan, pero no podría decir, por una cuestión de sinceridad, no podría decir bajo la tutela de Sensei, porque realmente no soy alumno de Sensei. Soy discípulo de Pedro Fleitas González. Soy alumno de Sensei de manera secundaria. Puedo decir que como admirador de Hatsumi Sensei, como seguidor, porque lo he seguido viajando a Japón todos los años, aprendo de él por la admiración, ¿no? Es como hay un poema que dice: cuando se abre la flor, al olor de la flor se te olvida la flor. Cuando uno ve a Hatsumi Sensei, siente esa inspiración que te llena el alma y genera un cambio en tu interior. Entonces, puedo decir que a raíz de las enseñanzas de Hatsumi, a raíz de su presencia, uno aprendió a comportarse como ser humano, por sobre todas las cosas, a mejorar como ser humano, pero no bajo su tutela, sino simplemente como alumno de la Bushinkan. Así que siento por sobre todas las cosas que esa es la manera en que Hatsumi Sensei influyó sobre mí, por un cambio humano. Bueno, de una forma u otra, lo que nos enseña la Bushinkan es a ser mejores personas. Bueno, ¿y qué te llevó como a seguir este camino de ser un maestro o ser un profesional dentro de la Bushinkan? Alejandro, contame un poquito de eso. Ejercer como maestro, entre comillas, más bien como profesor o como profesional de las artes marciales, nació, diría que de forma natural. Yo comencé a enseñar artes marciales Bushinkan en el año 93. Pero me independicé particularmente en el año 2001 cuando tomé la decisión por cuestiones filosóficas de cambiar de profesor. Mejor dicho, no cambié de profesor, sino que dejé a mi ex profesor y tuve llamémoslo un Mushayugyo, una situación de Ronin, durante varios años.
Yo había hablado, siempre admiré a Pedro Fleitas, había hablado con él en el 2002 aproximadamente, le dije que quería ser alumno suyo, él me contestó en un mail que siempre lo había sido, pero, o sea, la realidad es que nunca pude cumplir en aquellos años ser alumno suyo porque por razones económicas el país estaba muy deteriorado, muy destruido, mi economía personal por tener familia estaba bastante deteriorada, entonces no podía cumplir el hecho mínimo de verlo por lo menos una vez al año. Entonces no pude hacerme alumno suyo en ese año y estuve vagando solo, entrenando siempre. Iba a los dojos de mis compañeros, iba a los dojos de Cristian, de Marcelo Ferraro, de Juan Manuel Gutiérrez, iba siempre a entrenar una vez a la semana en cada dojo y me mantuve entrenando siempre, jamás dejé de entrenar. Entrenaba todos los días, siempre entrené. Y bueno, nada, naturalmente yo seguí siempre dando clases y me independicé en esa época hasta que pude concretar como alumno de Pedro realmente a partir del año 2010 en Chile, que organizó Taikai Jorge Frías, y a partir de ahí ya nunca más dejé de ver a Pedro todos los años. Así que esos fueron mis inicios como un profesor independiente de la Bujinkan. ¿Y por qué enseñas artes marciales Bujinkan y no cualquier otra arte marcial? Enseño artes marciales Bujinkan primero porque es mi forma de ser, es mi naturaleza. No podría no hacerlo porque vivo esto, no vivo de esto, sino que vivo esto, es mi vida. O sea, yo me levanto, leo, apenas me levanto, estudio sobre Bujinkan, entreno todos los días, me cuesta, por sobre todas las cosas, me cuestan estos días de cuarentena no estar en contacto con mis alumnos, con mis amigos de Bujinkan, es bastante difícil. Yo comencé a enseñar en el año 93 a pedido de mi ex profesor y luego ya no pude dejar. Fue tan hermoso ese contacto con las personas, ese sentir que uno comparte sus sentimientos con otro. Cuando una persona, creo que es natural en el ser humano, que cuando una persona recibe algún beneficio que lo hace feliz, enseguida quiere compartirlo. Cuando uno tiene una alegría, pasa generalmente. Uno ve, no sé, una película maravillosa y enseguida le dice a su amigo, oh, ¿viste esta película? Tenés que verla. Y así con cada cosa. Cuando uno es feliz por algo, quiere compartirlo. Y creo que esa es una de las grandes razones por la cual enseño Bujinkan. Porque Bujinkan me dio tanto en la vida que no me queda otra que compartirlo porque es algo beneficioso para mi vida y la considero beneficioso para toda la humanidad por todo lo que aporta al ser humano. Y es que compartir sobre la Bujinkan es como compartir felicidad. Y es una de las grandes razones por las que yo hago este podcast, por ejemplo. Bueno, Alejandro, ¿y cómo empezaste a dar seminarios por todo el mundo? Por todo el mundo es algo ambicioso decirlo. Sí, uno puede decir por el mundo a raíz de que excede los límites de su propio país. Comencé, no me acuerdo bien en qué año, porque no lo tengo como una fecha marcada en mi vida, pero comencé por algún año de los 96, 97, una cosa así, a pedido de mi ex profesor, fui a dar un seminario a Uruguay.
pero mi primer seminario independiente por mí mismo fue en el año, creo que en el 2003, a raíz de un video que había hecho de Kenjutsu, de Kukishindan Ryu. Marcio dos Santos, un Shihan de Brasil muy conocido, lo deben conocer ustedes, vio mi video y le gustó mucho mi forma de entrenar y de dictar las clases, y me pidió si podía ir a darles un seminario a ellos en conjunto con otro instructor. Lo organizaron y bueno, fui a Brasil, a San Pablo, di el primer seminario personal. Hicimos, me acuerdo, Togakure Ryu, Jappo Biken, quedaron muy contentos con el seminario y habíamos quedado ya que comenzaba a ir año tras año. Después al final no pude ir, pero bueno, quedó una gran amistad entre nosotros y duró esa amistad a través de los años. De hecho, el último seminario que fui el año pasado a dictar a Brasil, con un alumno mío, lo organizaron entre los dos, di ¿cómo es? En el dojo de Marcio di el primer día, el sábado, un dojo muy grande con un museo que hizo él en su casa, en un campo, y el domingo lo dicté en Río de Janeiro con mi alumno. Y nada, eso fue muy lindo, poder viajar y estrechar lazos de amistad con la gente de Brasil, que duró hasta el día de hoy. Marcio es una persona muy respetable de Brasil, un amigo muy querido. Muy chévere esa experiencia, Alejandro. ¿Y cómo logras conectar tu profesión con la Bujinkan? ¿Cómo se conecta mi profesión con la Bujinkan? Bien, yo creo que se conecta en virtud de los beneficios que Bujinkan impacta sobre las personas. O sea, yo trabajo para el Ministerio del Interior, no tiene demasiada relación con Bujinkan, pero sí me relaciono con muchas personas y esa conducta, esa ética, esa moral, esos conocimientos intelectuales que se desarrolla a través del budo, esa seguridad que te da las artes marciales, esa seguridad interna, es una buena herramienta en las relaciones humanas. Así que en eso se conecta mi profesión y la Bujinkan. Si llamamos profesión al trabajo con el cual uno gana su dinero, yo, por otra parte, puedo llamarle profesión a lo que realmente siento, a dar clases de Bujinkan. Entonces, se conectaría por completo, porque mi profesión es Bujinkan Dojo, es dar clases de Bujinkan en ese sentido, pero siguiendo las directivas de mi maestro Pedro, que alguna vez me dijo que trate de no vivir de las artes marciales. Entonces yo me busqué, siempre trabajé algo paralelo a las artes marciales, por lo cual con ese dinero yo mantengo mi familia y todo lo que gano de Bujinkan se vuelca en Bujinkan, en viajes para aprender, en libros, en seminarios, todo se vuelca en el estudio de Bujinkan. Así es mi relación entre lo profesional particular y Bujinkan. Y para mí personalmente eso es algo que todos deberíamos hacer, como tener una profesión, una carrera en paralelo a ser profesor, ser instructor, ser alumno, ser practicante, ser lo que sea, para que entre las dos se complementen. Y adicionalmente a eso, como que no se pierda esa esencia de por qué es lo que vos practicás
el arte marcial que practicas. ¿Y por qué no nos contabas un poquito más de esa historia del Taikai en Argentina? Hay algo que nunca olvido, que lo recuerdo siempre. Cuando se organizó el Taikai acá en Argentina, si bien yo era, si mal no recuerdo, cuarto Q, no era alguien importante en ese tiempo, pero sí era un participante de los organizadores, era un alumno más que aportaba en la organización, y debido a eso mi ex profesor, cuando Sensei se fue a Ezeiza para tomar el avión para partir a Japón, a todos los que participamos de la organización nos hizo ir a despedirlo a Sensei. Entonces estábamos todos en fila, yo por casualidad quedé último en la fila, entonces Sensei fue dándole la mano, estrechándole la mano uno por uno, y cuando llegó a mí, Sensei estiró la mano hacia mí, yo tuve la tentación de estirar la mano, miré su mano, lo miré a él a los ojos y yo no aguantaba más el llanto, ya venía medio lagrimeando y me eché con un abrazo, lo apreté porque tal vez esa era para mí la última vez que lo iba a ver. De hecho, lo vi recién, no sé, como 10, 15 años, no me acuerdo cuántos años pasaron hasta volver a verlo. Y me acuerdo que lloré en el hombro, en la parte del pecho de Sensei, y le dejé mojado el saco. Me acuerdo que tenía un saco marrón de vestir, estaba si mal no recuerdo, estaba con un traje marrón cuando se iba, y de eso no me olvido jamás. Qué bonita historia, Alejandro, qué bonita historia. Bueno, ¿y cómo la Bujinkan ha beneficiado tu vida? Por completo, en su totalidad. Yo comencé cuando tenía 16 años, era un niño cuando comencé, niño, adolescente, hace unos cuantos años, no sé si acá por lo menos en Argentina desde hace 40, 50 años se extendió la adolescencia, entonces también se extendió la niñez, y era bastante infantil a los 16 años, y tenía un padre con el cual mi relación era muy buena, con la relación de padre e hijo, pero mi papá era bastante ausente, distante en el sentido de que le gustaba mucho la calle a mi viejo, salía bastante y estaba poco en casa, entonces en ese sentido la relación era distante. Entonces un chico cuando tiene 16 años necesita un guía, que comúnmente es el padre, un ejemplo a seguir. En este caso fue mi profesor de artes marciales, alguien que hablaba, que mantenía una disciplina, una conducta, que daba ejemplos en la clase de una ética, una moral, un discurso muy interesante respecto del comportamiento humano, y me llevaba al estudio de los libros, de las enseñanzas de Sensei para los exámenes y todo eso. Entonces yo siento que la benefició por completo, dado que Bujinkan tiene un amplio espectro de enseñanzas. Benefició mi vida por completo, en su totalidad. Respiro Bujinkan. Ahora, ¿algún libro que nos recomiendes, Alejandro? Es una pregunta bastante compleja respecto de que Bujinkan es un manantial de literatura. Hay muchísimos libros, ya sea de Hatsumi Sensei o de otros maestros, por sobre todo Pedro. Pedro escribe cosas muy profundas. De Sensei yo recomendaría es un resumen de muchos libros también, Nimpo Sabiduría de Vida, porque hay mucho de filosofía en ese libro,
Y en particular de Pedro recomendaría Bioenergética. Es un libro que Pedro habla de sus experiencias, es muy, muy interesante, deja mucho de lo humano que es Pedro. Son muy buenos libros. Muy buenos libros los dos, sin lugar a duda. Ahora, Alejandro, si tú tuvieras la oportunidad de tener una pancarta así grandísima, grandísima, que todo el mundo pudiera ver, ¿qué diría esa pancarta? Escribiría Shingan Gojin Reiho, que representa el amor y la libertad para todos los seres. Shingan Gojin Reiho representa la ley del amor universal, y eso es mi deseo para toda la humanidad. Es la única forma de que este mundo mejore, es a través de la comprensión mutua, pero por sobre todo la comprensión tiene que partir de uno mismo hacia los demás. A veces las personas esperan que el otro cambie para uno, pero nunca va a suceder, y aunque la otra persona cambie para uno, tampoco nos va a beneficiar a nosotros, sino que va a beneficiar a esa otra persona. Lo único que nos puede beneficiar a nosotros mismos es que nosotros crezcamos y cambiemos para la humanidad. Es que cambiar para la humanidad es cambiar para uno mismo. Y Shingan Gojin Reiho representa eso, simboliza ese cambio de uno mismo para los demás. Así que sí, eso pondría. Amor y libertad para toda la humanidad, amor y libertad para todos ustedes que nos escuchan. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, mis buyus, por escribirnos, por decir qué les gusta, qué no les gusta de este podcast, y por acompañarnos en cada episodio.